Muy buenas noches para todos nuestros teleamigos y bienvenidos una vez más, como todos los martes a las 8 de la noche, aquí a nuestro programa Debates UGC en Teleamiga Internacional. Como lo dijimos el martes pasado, nos vuelven a acompañar los profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y profesores del nuevo programa de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad La Gran Colombia. Me permito saludar al profesor Andrés Bernal. Bienvenido a Debates UGC otra vez. Muchas gracias nuevamente por tenernos aquí en este programa de debates, señor rector de la Universidad Gran Colombia. Nuevamente, bienvenidos a todos los panelistas. Esperemos hoy ahondar en los temas de la semana pasada. Muy bien, nos acompaña también Eder Caicedo, también profesor de la Universidad La Gran Colombia. Eder, bienvenido. Muchas gracias, señor rector. Un saludo a los panelistas y a toda la teleaudiencia. Un saludo también muy especial a nuestro profesor y director de investigaciones, Mario Urueña. Mario, bienvenido. Buenas noches, rector. Una vez más, complacido de estar acá. Bueno, y Diego Niño, también profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Diego, bienvenido. Señor rector, muy buenas noches. Un cordial saludo a los compañeros de panel y a toda la teleaudiencia. Quiero hoy recordarles a todos nuestros teleamigos los teléfonos de contacto de Debates UGC. Aquí en Bogotá, el teléfono fijo 287-8355. La línea gratuita nacional 018-1151-16. Nos pueden también escribir al WhatsApp 322-845-8232. Enviarnos correos a debates@ugc.edu.co, seguirnos también en directo a través de las redes sociales, @ULaGranColombia, @Canal Teleamiga, @DebatesUGC y escucharnos en vivo en www.radioamigainternacional.com. La semana pasada habíamos estado conversando aquí en Debates UGC sobre los resultados de las elecciones del pasado 11 de marzo. Y quiero empezar por allí. A continuación, les voy a mostrar los resultados que hay hoy en la página de la Registraduría Nacional del Estado Civil con relación a la gran consulta por Colombia, en la que participaron Iván Duque, Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez para lograr un único candidato. Como verán, Iván Duque obtiene 4.044.509 votos. Estos son datos del preconteo. Por supuesto que vendrán los escrutinios y los formularios correspondientes y tendremos el dato exacto. Total de personas que participan en esa consulta, 6.138.503, de acuerdo con estos datos que ustedes ven de la registraduría. En el caso de la gran consulta por la inclusión social por la paz, Gustavo Petro Urrego, 2.853.731 votos y Carlos Caicedo, 515.309 votos. Con estos datos, ¿mantienen ustedes la posición que habían sostenido, estimado Mario, la semana pasada de que el gran triunfador era sin duda Gustavo Petro? Bueno, hay que decir que estuve lejos de decir que el gran triunfador era Petro, solamente, y sobre todo con lo que pasó hoy, evidentemente con Carlos Caicedo, digamos, desencantado con lo que había pasado, ¿no? Con el trato que ha recibido, pues lo acompañó, digamos, a diferencia de Clara López, él se mantuvo firme en la consulta. Lo único que yo estoy señalando es que generalmente en Colombia, ¿no?, existe algo llamado el voto castigo. Entonces, o tal vez el voto útil. Entonces, yo lo que creo, y eso sí lo he defendido, es que es factible que la consulta de la derecha esté un poco inflada, sobre todo por los votos de Marta Lucía Ramírez, porque en ambos casos, en ambas consultas, hubo votos que, más que beneficiar a un candidato como Carlos Caicedo o de pronto Marta Lucía Ramírez, buscaron sabotear las campañas de los grandes electores. Entonces, yo lo único que estoy diciendo, o lo que trato de decir, es que hay que mirar un poco más con calma las cifras antes de dar unos claros vencedores o unos claros perdedores. Es decir, yo creo que hay que esperar el juego político. Insisto en un punto, hay que ver Vargas Lleras cómo se va a comportar. Me parece, usted me criticaba, doctor Santiago, con el tema del gallo tapado, pero yo insisto en la idea, es decir, yo creo que uso el concepto de gallo tapado para decir que es un campeón, es decir, un gran político, manzanillo, con gran maquinaria, que posiblemente le termine, digamos, como robando votos a la derecha. Entonces, la gran pregunta simplemente es si los votos de la derecha sirven para duplicar los votos de la izquierda. No vaya y sea que de pronto Petro se les cuele en la segunda vuelta en esa división de votos de ambos candidatos. Profesor Bernal, ¿usted está de acuerdo? Bueno, a ver, yo sí creo que
uno de los grandes ganadores es Iván Duque, contrario a Gustavo Petro. Tendremos a Gustavo Petro para rato, pero lo que decía la semana pasada, yo creo que con esto llegó a su techo, tocó, digamos, su punto cúlmine. Él se consolida, digamos, a nivel nacional, ya pasa de ser la figura netamente capitalina como exalcalde, consolida, digamos, ya su posición en toda Colombia, pero hasta aquí va a llegar. Aquí sí viene, digamos, esa maquinaria escondida, esa maquinaria dormida que hablábamos la semana pasada, Germán Vargas Lleras, que en las encuestas puede que no refleje muy bien en la opinión, pero hay que ver ya, digamos, a la hora de la elección cómo nos va a ir para una segunda vuelta. Y sobre eso, antes de pasar a Diego y a Eder, tenía, digamos, algunas anotaciones. Los invito a que veamos rápidamente cómo quedó conformado el Congreso de la República. En esta gráfica, que es de la Registraduría Nacional del Estado Civil, le pido a producción que la comparta, ustedes verán el número de senadores que obtiene cada uno de los partidos políticos a partir del 20 de julio. En primer lugar, el Centro Democrático con 19 senadores. En segundo lugar, Cambio Radical. Tercer lugar, Partido Conservador, Partido Liberal. Bueno, ahí ustedes lo pueden ver. Digamos que Vargas Lleras, que es el candidato a la presidencia, tiene 16 senadores. Sergio Fajardo tendría 15. Polo y Alianza Verde están unidos. Humberto Lacalle tendría 14. Tendríamos que ver qué va a pasar con el partido de la U y con el Partido Conservador, que ambos suman 19 senadores, y el Centro Democrático, pues su candidato hoy en fórmula con Marta Lucía Ramírez arranca con 19 senadores. Pero antes de que sigamos hablando de esto, quiero que vean esta otra gráfica. En el caso de Cámara de Representantes, el Partido Liberal tiene 35 representantes a la Cámara, es decir, la segunda fuerza política con representación en el Congreso, 14 senadores, 35 representantes a la Cámara. El Centro Democrático, la primera, 19 senadores, 32 representantes a la Cámara. Y Cambio Radical es la tercera fuerza política en el Congreso, con 16 senadores, 30 representantes a la Cámara. Ahora, Eder, Diego, la gran pregunta es, ¿qué tan pivotales, por ponerlo en términos politológicos, o por ponerlo de alguna manera, serían el Partido de la U y el Partido Conservador? Porque en últimas parecería que esos mal contados 4 millones de votos son los que pueden inclinar la balanza hacia un Iván Duque o hacia un Germán Vargas Lleras. Pero antes de eso, también les tengo otro dato. Espero que RCN, nuestro canal amigo y nuestros aliados y lo que corresponda no me vayan a demandar, pero voy a mostrar esta gráfica de su gran encuesta, Jan Haas, la pueden ver ustedes aquí. Tenemos que, si las elecciones a la presidencia de la República fueran mañana y se presentaran los siguientes candidatos, ¿por cuál de ellos votaría usted? Y pues la última encuesta de Jan Haas, la gran encuesta de RCN, dice que por Iván Duque votaría el 24%, por Gustavo Petro el 24%, el voto en blanco obtendría el 13% y por Sergio Fajardo el 9%, margen de error cercano al 3%, de manera que parecería que sí hay una inclinación en la opinión pública por Iván Duque, pero como siempre las encuestas son simplemente unas fotos de un momento. Eder, ¿usted cómo ve todo esto? Bueno, en primer lugar señalar que, bueno, justamente como lo mencioné la semana pasada, los dos grandes ganadores fueron quienes se presentaron a consultas. Los ganadores de dichas consultas, tanto Gustavo Petro como Iván Duque. Evidentemente hubo un posicionamiento que lo muestra la última encuesta, que si hubiese segunda vuelta pronto, estos dos candidatos serían quienes pasarían. Un error quizás, como lo mencionábamos hace 8 días, un error quizás del liberalismo haberse apresurado a realizar esa consulta el año pasado, finalizando el año pasado, pero en definitiva, tanto Partido Conservador, más Partido Liberal y Partido de la U van a ser quienes aportarán en la elección de este candidato presidencial. Es muy probable que el Partido de la U se incline. Bueno, hay una fragmentación, un intento de fragmentación interna de hacia dónde van a dirigir su voto, pero se incline por el Centro Democrático, mientras que si bien el candidato del Partido Liberal, Humberto de Lacalle, puede aportar a ese andamiaje que eventualmente se cree para segunda vuelta, que sería el candidato Petro. ¿Usted cree que ellos votarían por Petro en segunda vuelta? Pues yo creo que el Partido Liberal es un partido institucional, pero evidentemente Humberto de Lacalle es un candidato pro izquierda que seguramente se identifica más con unas ideas de Gustavo Petro que con las mismas de Iván Duque. Diego. Sí, efectivamente, aquí encontramos 9 millones
de electores que no participaron en las dos encuestas respectivamente. Consultas. Entonces, en las dos consultas. Entonces, estamos identificando de ese espectro de 9 millones de votantes, cuál se va a inclinar hacia la candidatura del centro o centro-derecha en cabeza de Iván Duque o de Germán Vargas. Lo que se ha visto en los últimos días es el acercamiento por parte de estos dos candidatos a los partidos de la U, Partido Conservador, Partido Liberal, y uno pensaría que una persona que tiene toda la experiencia y el conocimiento de esa clase política tradicional efectivamente puede mover las maquinarias y varones electorales, como en el caso del Partido Conservador, como Hernán Andrade y Efraín Cepeda, efectivamente se pueden inclinar de manera muy cierta por Germán Vargas. Ahora, me llama la atención una cosa. No tengo los datos en este momento, digamos, frescos, pero yo recuerdo que en las encuestas que se estaban haciendo antes de las elecciones para Cámara y Senado del 11 de marzo, el partido que punteaba y de lejos era el Centro Democrático. Y el Partido Conservador, por ejemplo, quedaba muy atrás, igual que el Partido Liberal, aunque el Partido Liberal siempre ha estado en los primeros lugares, y Cambio Radical casi que competía en esas encuestas por el Partido Conservador. Y no obstante, pues Cambio Radical es la segunda votación al Senado de la República, en esa circunscripción nacional. Y si ustedes comparan los votos de Duque, como lo hablábamos la vez pasada, 4.040.000, 4.050.000, versus 2,5 millones del partido, ese 1,5 millones de Iván Duque, sin contar el 1,5 millones de Marta Lucía y los 500.000 de Alejandro Ordóñez, ¿de dónde salió? Alguien me dijo, no sé si sea verdad, que eso es porque de alguna manera en Cambio Radical optaron por elegir a Iván Duque. Puede ser, y luego entonces eso explicaría también esa diferencia. Pero traigo a colación esto de las encuestas para el Parlamento porque sin lugar a dudas a Cambio Radical no le apuntaron las encuestas y quedó de segundas. Y al Partido Liberal pues no le apuntaron en que iba a sacar tantos votos y sacó ese número de votos. Mario. Doctor Santiago, es que a lo que, digamos, usted como historiador, digamos, tiene bastante noción de la figura de Napoleón y en la biografía de Max Gallo se me quedó una frase que se le adjudicaba pues a este emperador y era que él pensaba que la guerra eran las damas chinas y la política era el ajedrez. Yo utilizaría una metáfora, digamos, un poco más contemporánea. Yo creo que estas elecciones o el sistema político en general, más que una 21, entonces yo creo que estamos leyendo estos resultados como si fuera un juego de 21, un blackjack, ¿no? Como si simplemente sumara a este, le quitara a este, endosamos un cheque, esta persona por apoyar a este candidato, sus votos automáticamente pasan a otro. Y yo creo que este juego es más un juego de póker, no es un juego donde el bluff, el cañar, el inflar juegan aquí. Entonces aquí hemos visto, y yo soy un convencido que el tema, por ejemplo, de la ola verde, de la elección, digamos, del 2010, no es solamente un tema de unas encuestas que fallaron, ¿no? O sea, yo creo que también en los sistemas políticos la posibilidad de inflar candidatos para que tengan tal vez una certeza, se confíen, para después, digamos, como pinchar ese globito, es una opción bastante, digamos, bastante recurrente en los sistemas políticos. Entonces, por eso yo he insistido en mi punto y es, yo creo que los 6 millones no son la base, no sé ni siquiera si sean el techo de Iván Duque. Y hay otra cosa que quisiera dejar en claro, y es, Iván Duque, en el caso de Iván Duque y el Centro Democrático, hay más partido que candidato. Yo creo que eso es algo claro. En el caso de Gustavo Petro hay más candidato que partido. Por eso ustedes ven, y yo creo que la elección de Ángela María Robledo como fórmula vicepresidencial responde a esta lógica, ¿no? O sea, incluir a alguien de Alianza Verde. Claro, robar votos de centro. Es decir, Polo y centro, yo creo que los únicos votos del Polo Democrático que son fieles o van a ser fieles a Fajardo son los del MOIR, de Jorge Robledo, los 226.000 votos. No, y los de Claudia López y Antanas Mocus del Verde. Pero digamos, el fenómeno Antanas Mocus es más un fenómeno outsider. Y por eso yo digo que Petro podría colarse, no estoy dando esto por descontado. Tal vez pero venga, lo tengo que interrumpir por una precisión conceptual, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Pero llamar a Mocus un outsider, ya hoy en día es que fue candidato a alcalde de Bogotá, no, conceptualmente no va. Es cuestión de percepciones. Yo aprovecho que Mario está aquí para pelearle a mi derecha esta vez, ¿cierto? Sí, esta vez a la derecha. Porque ya estaba, digamos... A ver, primero, Mocus no es ningún outsider, él está repitiendo la política que hizo en los 90 y son 500.000 votos que tiene encima. Lo que pasa es que usted bien lo mencionaba, la ola verde, uno de los grandes, propuestas del Partido Verde siempre ha sido bajar la edad de representación, es decir,
Si los menores de edad pudieran votar, Mocus hubiera sido presidente. Sí, entre los niños hace 8 años. Exacto, efectivamente. Ahora, dos, yo sí repito lo que dije la semana pasada. En Colombia en este momento hay dos caudales electorales principales. Uno es el voto de opinión y dos es la maquinaria. ¿Quiénes la tienen? En cabeza del Centro Democrático y Germán Vargas Lleras. Si no, acordémonos un poco hacia atrás. El primero ¿Pero usted cree que los conservadores no tienen maquinaria? Los conservadores tienen maquinaria y ellos son de los que van a jugar más como pivote. Ya vienen haciéndolo durante los últimos 12 años y Germán Vargas Lleras ya ha hecho acercamientos con el Partido Conservador. Pero acuérdense ustedes en la encuesta de Polimétrica, que fue de las primeras veces que se dieron a la tarea de poner el que diga Uribe. ¿Y ganaba? No era un candidato propio, no era un nombre propio, era el que diga Uribe, no importaba quién fuera, y ganó la encuesta. Y ahí la tiene, esos son los votos Pero en de 2014, opinión. Andrés, ahí sí yo también ataco, ganó la opción antiuribista. Es decir, o sea, a veces pensamos que lo único que polariza aquí es Petro. O sea, Uribe también es una figura altamente Pero venga, polarizante. Mario, ahí sí, como dicen ustedes, yo también ataco. Porque si usted me va a decir a mí que en 2014 ganó la opción antiuribista, no, perdóneme, pero en 2014 lo que nosotros vimos fue la maquinaria pura y dura. Pura y dura, pero en no segunda todos los vuelta. votos, no los Partido de la U, Partido de la U, Partido Liberal, Partido Cambio Liberal, Radical, claramente, Partido pero usted Conservador. puede, la Unidad digamos, Nacional. desentenderse de que la figura de Uribe también polariza mucho y también genera muchas reacciones en muchos sectores Porque mire, sociales y ya le demás. doy la palabra a Eder, pero una de las cosas que me ha llamado la atención en estos días que he estado hablando pues con muchos colegas y demás, como sabrán, pues el país está hablando, el país político está hablando de estos temas, y algunos me decían, y mire, si Germán Vargas Lleras logra pasar a la segunda vuelta, es muy difícil que Iván Duque logre ganarle por la maquinaria, digamos, que llegaría a apoyarlo a él. Es decir, acuérdense ustedes a Clara López, una semana antes de las elecciones, sacando un dedo diciendo sí se puede, vestida de amarillo, tratando de llevar a las huestes del polo para apoyar la candidatura de Santos. Y Vargas Lleras, en caso de que pase a la segunda vuelta, es muy difícil no ver allá a la Coalición por Colombia y al Partido Liberal y al Partido de la U y a una facción muy importante o a un conjunto de facciones del Partido Conservador, ¿no les parece, Eder? Pues yo lo que observo es justamente, bueno, y un poco replicando lo que decía Mario, de generar ese inflamiento en candidatos, creo que eso ya no está viendo, o sea, y eso lo muestra la última encuesta o la encuesta realizada el día de hoy, publicada el día de hoy. Es una situación bastante particular de que creemos que a Petro lo están inflando las encuestas, venimos con esa percepción de que existe se están inflando los candidatos, que Iván Duque lo están inflando, y cuando vemos ya las encuestas mostrando unas realidades concretas que incluso muestran un Vargas Lleras alrededor del 6%, es decir, es un nivel bastante bajo. Claro, estamos hablando de que todavía queda poco más de 2 meses para elecciones, se va a barajar la dinámica política, la baraja política va a estar todavía pues, en bastante movimiento, pero es importante señalar que efectivamente esos candidatos que empiezan a tener desde un primer momento esa cantidad de votos, pues se reflejan, es decir, van a tener un continuum. Ahí la cuestión en concreto de ver la maquinaria de un cambio radical liderado por Vargas Lleras, pues es evidente, es claro que creo que todo el país lo sabe, pero es necesario que la empiecen a mover, por decirlo de alguna manera. El tema de la mermelada, toda esta cuestión que ha surgido, pero pues hay que señalar que toda esta maquinaria política es necesario que se aceite para poderla ver, porque hasta el momento no se ha visto. Evidentemente, pues la votación a Senado de Cambio Radical pues, fue increíble, o ese paso casi que duplicando el número de senadores, pero de todos modos es más allá la visión que se tiene como un caudillo tradicional de un Vargas Lleras, que no muestra sino, digamos, un poco a su abuelo y a una tradición de una familia, contrario a lo que pasa con Iván Duque. Creo yo que Iván Duque sí representa un desarrollo de un nuevo candidato que se desliga, aunque digamos, no pareciera, pero se desliga de esa maquinaria y de esas familias tradicionales. Bueno, tenemos una llamada desde Cali, ya le doy la palabra a Diego. Desde Cali nos llaman. Muy buenas noches, bienvenido a Debates UGC. A ver, mesa redonda, muy bueno, lo estoy viendo hace rato. ¿Cómo le va? Muy bien, su aporte, por favor, Mi bienvenido. aporte es, nosotros somos veedores a nivel de Cali y a nivel nacional. Los candidatos, precandidatos están muy buenos todos,
Pero lo que yo quiero que ustedes clarifiquen es lo siguiente, como abogado y veedor a nivel nacional con el Instituto de Bogotá, es que los medios hablados y escritos como los tuyos, esta mañana se dio con Vicky Ávila de la W, donde le dicen a los vicepresidentes, hablan de que el señor Iván Duque viajó a Brasil con Odebrecht, viajó, y hay unas fotos y todo. ¿Qué respuesta me dan en todos los medios hablados escritos aquí en Cali, en la universidad? Sabemos de que el señor Iván Duque viajó con Odebrecht a Brasil. Y ustedes le hacen la pregunta a él en la ICESI, y ¿sabe qué dice Iván Duque? Es que mi tía está en la escuelita y mi tía está en otra escuelita, y ustedes le dicen, le preguntan a ustedes, pero usted viajó a Brasil. Bueno, ¿A qué fue a Brasil? muchísimas gracias por su aporte. Bueno, ese tema de Odebrecht, pero Diego, primero doy la palabra y ya volvemos con este tema. Sí, efectivamente, aquí estamos tratando de definir hacia dónde se va esos votos de los 9 millones de electores, hacia un voto de opinión o hacia un voto de una alianza burocrática. Yo creo que una de las falencias, debilidades del candidato Iván Duque es en su, digamos, en su persistencia de no llevar el lastre de los partidos de la unidad nacional de los últimos 8 años. Ha querido perfilarse como un candidato de opinión, un candidato serio, un candidato independiente, por lo cual un candidato como Germán Vargas, que no es un político vergonzante, pensaría que el fiel de la balanza está en la fuerza burocrática y las alianzas partidistas que puede lograr Germán Vargas, por lo que él no es un político vergonzante. Bueno, muy bien, vamos a ir a una pausa y ya regresamos aquí en Debates UGC en Telamiga Internacional. Bueno, estamos de regreso aquí en Debates UGC. Nos preguntaban antes de la pausa si llega a tener algún impacto o no la presunta presencia de Iván Duque en Brasil con este tema de Duda Mendoza y el escándalo de Odebrecht. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, inicialmente yo creería que no de una forma directa, no tendría, o sea, en el imaginario se considera que las campañas electorales 2014, inclusive a nivel latinoamericano de inicios de este decenio, pues muestran una importante influencia de Odebrecht en las campañas electorales, especialmente presidenciales. Creo que en este momento ya es un fenómeno superado. No creo que haya un impacto directo en las elecciones presidenciales próximas. No creería que el candidato Iván Duque esté negociando algunas cuestiones con esta multinacional, pues, que corrompió varios escenarios políticos latinoamericanos. Entonces creo que el impacto no se va a ver muy notoriamente, o no existe, mejor, más que no se ve, no existe ese impacto. Andrés. Pues a ver, yo concuerdo con Eder. A esta altura no he visto a nadie del gobierno que haya salido precisamente por el fenómeno de Odebrecht, y mucho menos en estas elecciones eso va a ser, digamos, algo que impacte. Bueno, y tenemos una pregunta del chat. Nos escribe Miriam Dermer desde Bogotá. Buenas noches, Miriam. Nos escribe al WhatsApp: ¿qué análisis hacer sobre Sergio Fajardo? Fíjense que hoy salió una publicidad bien interesante de Sergio Fajardo donde decía: somos 2 millones de votos si sumamos Polo y los Verdes al Senado. Pero antes de que todos respondan, quiero hacer este brevísimo análisis. Si miramos esta encuesta, ya la vamos a poner en pantalla, que es la encuesta de hoy de RCN, y si tomamos el margen de error, que debe estar entre el 2,4 y el 3%, más o menos, give or take, tendríamos que realmente Sergio Fajardo se ha mantenido estable. Es decir, si ustedes miran la encuesta de septiembre del año pasado, estaba en 7, digamos 3 más me da 10, hoy está en 9, estuvo en 15 en diciembre, 3 menos, está más o menos en 12, 14 en enero de este año, luego 3 menos, estaría más o menos en 11, y ahora está en 9, pues 3 más o menos en 11, digamos, estadísticamente uno no ve que haya una variación significativa en el caso de Sergio Fajardo. La variación sí se da en Petro,
que digamos en las últimas mediciones había estado en 13%, ahora están 24%, eso ya es pues muy por encima de cualquier margen de error, y en el caso de Iván Duque, pues ni hablar. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, yo inicialmente creo que el fenómeno Fajardo ha ido en declive, pues como lo muestran las encuestas. Sin embargo, hay que anotar que ese fenómeno se da básicamente por esa indefinición política que tiene el candidato. Creo que, y esto no lo digo solamente yo, hay muchos analistas que lo mencionan, esos medios tintes, digamos, que refleja esa posición sí pero no, esa indefinición política es lo que ha mermado esa capacidad electoral que tiene. Claro, hay que ver una situación concreta. En una segunda vuelta, Fajardo suma votos y eventualmente si es una segunda vuelta Petro Vargas Lleras o Petro Iván Duque, evidentemente una alianza o un apoyo del candidato de los verdes a Petro pues le sumaría. Diego. Efectivamente, es un candidato marginal y eso quedó demostrado con sus, digamos, con la votación de la Alianza Verde para Senado, donde alcanza aproximadamente 1.300.000 votos. O sea, pensaría que realmente llegó a su techo. O sea, digamos, el margen de maniobra de aquí en adelante para Fajardo creo que es mínimo. Bueno, Mario, dos ideas al respecto. Yo creo que hay un imaginario que han cultivado mucho, Angélica Lozano la ha visto, Jorge Robledo, y es creer que los votos son cheques que se endosan. Repito esta idea, es decir, que los 108.000, 110.000 votos de Angélica Lozano automáticamente van a pasar a Fajardo, los 226.000 de Robledo automáticamente van a pasar a Fajardo. Seguramente habrá gente que apoyando esta causa apoyará al candidato Fajardo, pero no necesariamente va a ser el reflejo exacto de esos 2 millones de votos que sacaron en el Congreso. Insisto, comparar una elección de Congreso y una elección presidencial es transpolar las cosas, es decir, no son dos fenómenos iguales, son dos fenómenos diferentes, dinámicas diferentes, falta todavía mucho trecho, nos falta todavía bastantes semanas para llegar allá. Y la otra idea es, pensando en la forma en que Fajardo se desinfla, es que yo a veces asimilo esto con una carrera de caballos, ¿no? Y es que uno usualmente prefiere el caballo que viene de atrás, ¿no? Repunta y termina ganando, y yo en ese escenario, insisto, veo más a Vargas Lleras y un poco a Petro, no tanto ni siquiera a Duque, y yo veo a Fajardo como ese caballo que comenzó, digamos, con todo el vigor, toda la velocidad, picando en punta, pero al desinflarse va a desmotivar muchos electores potenciales. Insisto, hay que pensar mucho en el factor psicológico del votante, del voto útil, y de qué puede hacer ese voto para cambiar una decisión que uno quiera recibir. Ahora, esta vez hay una diferencia. Ustedes recordarán que en el año 2010 Fajardo se presenta con una lista que era el movimiento Compromiso Ciudadano, ¿cierto? Y al no obtener el umbral se le desinfló la candidatura. Y en los recientes comerciales de televisión que he visto de la campaña de Fajardo, eso lo tienen claro. Entonces por eso sale Robledo y sale Angélica Lozano y sale Claudia López y sale Juanita Guberto y sale el uno y el otro diciendo tenemos Congreso, es decir, esta vez tenemos 15 senadores, esta vez tenemos 11 representantes a la Cámara, etcétera. Pero yo no sé si eso tenga suficiente fuerza. Ahora, usted que habla de las carreras de caballos, si uno mira con atención, en el caso de que Germán Vargas Lleras logre superar a Petro y pasar a una segunda vuelta, y si asumimos, como yo lo asumo, yo les quiero decir que doy por descontado que Iván Duque pasa a la segunda vuelta, es decir, veo que es muy difícil que Iván Duque hoy en día no pase a la segunda vuelta. Pero en el caso de que no pase Gustavo Petro, sino de que pase Germán Vargas Lleras, si uno mira este cuadro rápidamente, volvámoslo a ver, de senadores y de representantes a la Cámara, aquí tenemos representantes a la Cámara, miren Cambio Radical, miren Partido Liberal, miren Partido de la U, miren Partido Conservador, y miren aquí los departamentos donde ganó cada uno de estos partidos, y ahora miremoslo rápidamente, Senado también, pues uno diría, hombre, lo que tiene que hacer Vargas Lleras, ¿ustedes qué opinan? Es simplemente mantenerse y hacer todo lo que tenga que hacer para pasar a la segunda vuelta. Ya podemos quitar la imagen, producción, gracias. Tendría que pasar, es decir, en últimas, parecería que Vargas Lleras le está apostando ahora en fórmula con Juan Carlos Pinzón, el exministro de Defensa, que en últimas también tiene un apoyo importante en el partido de la U, porque pues allá estuvo también en el partido de la U. Parecería que la estrategia de Vargas es la estrategia submarino. Yo evito sacar mi cabeza en primera vuelta,
yo evito entrar en controversias innecesarias con el uno o con el otro, pero yo tengo una maquinaria que al parecer es medio partido conservador, todo Cambio Radical, medio partido liberal, medio partido de la U, que si se mueven como corresponde, y si algo ha demostrado él es que sabe ganar elecciones, yo logro mantenerme en segunda vuelta. Ahora, si ese escenario se da, que es más o menos lo que yo, que soy politólogo como ustedes, también soy historiador, estoy viendo, pues uno podría pensar que el que tiene más posibilidades de ganar una segunda vuelta es Vargas Lleras, porque si Petro pasa, es muy difícil ver que la U, Cambio Radical, el Partido Conservador se fueran con Petro, es decir, casi que de inmediato rodean a Duque. Eso es un punto. Y el otro es, si de pronto no estamos en una ola, que ya no es una ola verde, sino una ola Duque, y que ya llegó al 40% y que en estos 2 meses que faltan para la elección presidencial, recordamos que hoy es 19 de marzo y la elección presidencial es el 29 de mayo, es decir, estamos a más de 2 meses de la elección presidencial. Anything can happen, como dirían los gringos. No sé ustedes cómo lo ven. Vea, Santiago, yo recojo varias cositas de lo que han dicho mis compañeros del panel para llegar, digamos, a un mismo punto. Yo, contrario a los demás, no creo que Fajardo se desinfle. Fajardo simplemente se mantiene y no ha despegado. Y lo que pasó en este momento es que las consultas nos adelantaron un poco la línea de tiempo de los comicios. Estas consultas prácticamente se convirtieron en una pequeña mini primera vuelta y en ese sentido los contrincantes de Duque ya en un desespero hacen este tipo de comerciales. Tenemos a la izquierda, tenemos Robledo, tenemos Fajardo, tenemos los verdes y aún así vamos a ver si alcanzamos. Entonces, recuerden eso de los 2 caudales electorales. Por un lado, el de la opinión con Iván Duque y por el otro lado, el de la maquinaria durmiente con Germán Vargas Lleras, ¿cierto? Pero la cuestión es que Iván Duque y el fenómeno Iván Duque y el Centro Democrático mantiene cierta endogamia política. Ellos mantienen los suyos, el Centro Democrático, unos de Marta Lucía y Alejandro Ordóñez. Pero Germán Vargas Lleras no da reparo alguno precisamente para ir a tocar puertas con el Partido Conservador, tocar puertas con... O sea, usted dice Vargas Lleras es una colcha de retazos. Vargas Lleras siempre ha sido una color. colcha de retazos, bienvenido cualquier color. Y lo que le hace falta, ahorita incluso en términos de mirar la representación por regiones, vea dónde gana siempre el Centro Democrático. Miremos aquí la imagen al Senado que tengo en el computador, producción. Fíjese las regiones que han sido de una u otra manera azotadas. Antioquia, el eje cafetero, digamos Risaralda, gana Cundinamarca, el departamento del Meta, digamos los antiguos territorios nacionales, y el Caquetá. Ahora, mire eso en términos de fortaleza electoral, ¿qué le suma Juan Carlos Pinzón y de dónde viene? ¿De qué nicho? Del nicho de la mano dura, de la fuerza militar, ¿cierto? Y ese es el nicho donde Centro Democrático gana la mayoría, digamos, de representaciones a nivel territorial. Entonces, cuando usted arma esa colcha de retazos, cuando usted no tiene reparos en traerse a los demás, puede estar pasando no solo una segunda vuelta, sino compitiéndole directamente a Iván Duque la elección presidencial. Pero mire, sobre eso, ya le doy la palabra de él, sobre eso en particular. Vamos a ver la gráfica rápidamente otra vez, por favor, en el máster. Fíjense ustedes, aquí es el departamento de Córdoba, estos son votos al Senado, gana Partido Conservador, siempre. Sucre, Cambio Radical, Bolívar, Partido Liberal, Magdalena, Cambio Radical, Atlántico, Cambio Radical, Guajira, el Partido Conservador, en el Cesar el Partido de la U, es decir, pareciera que la costa Caribe está inclinada es por Germán Vargas Lleras. Eso tiene un nombre, Alex Char. Que es todo el movimiento Char, el Grupo Olímpica, la Alcaldía de Barranquilla, ellos ponen pues 1 millón largo de votos. Parecería que si se llega a lograr ese acuerdo, digamos, entre el Partido Conservador, una facción importante, y el Partido Cambio Radical, eso casi que garantiza el paso de Vargas Lleras. Ahora, ¿será que el Partido Conservador es tan relevante en este momento? Pero bueno, Eder, usted estaba pidiendo la palabra. Señalar un poco la reflexión que hace Mario ahorita de que una cuestión son las elecciones al Congreso de la República, otras a la presidencia, eso sí es totalmente válido. Es decir, cuando hay unos varones electorales regionales están peleando por sus votos y efectivamente es la búsqueda de unos votos específicos los que se perfilan allí. Claro, aquí hay que decir que esta elección pues estuvo traspasada por las consultas, ¿no? Por las consultas digamos, de izquierda y derecha. Entonces, aquí hay una situación particular, y es que ese endosamiento de votos yo tampoco estoy de acuerdo con ello, si bien la costa atlántica tiene algunos
digamos, de algunos escenarios en los cuales gana Cambio Radical, pero no es una cuestión unificada. O sea, vemos en la misma gráfica el Partido Liberal, vemos el Partido Conservador, es decir, hay una amalgama allí, cuestión distinta que pasaba hace algunos años, en las elecciones del 2014 y 2010, donde sí efectivamente Partido de la U, Cambio Radical repuntaban allí. Efectivamente uno tiene que decir que el fenómeno Char, digamos, el fenómeno Barguil, por otro lado, también no hay que solamente enfocar en la costa atlántica, sino también a nivel regional en otras zonas, puede impulsar, y efectivamente va a impulsar la campaña de Germán Vargas Lleras, pero hay que ver, claro, estamos en un momento postelectoral, recién acabadas las consultas, pero hay que ver una situación particular. Y en esa encuesta que veíamos, en la cual Duque obtendría el 40%, hay una pregunta que también le hacen a la opinión pública y le dicen es ¿cuál cree usted que va a ser el ganador? O sea, no cuál es, no por quién votaría usted, sino cuál cree usted que va a ser el ganador. Y hay un claro incremento en un 10%. Al 50%. Al 50%, por Iván Duque. Bueno, entonces, los interrumpo. hay llamada, tenemos una llamada desde Bogotá. ¿Me confirman en el máster, por favor? Tenemos una llamada. Bueno, se reservan la ciudad. Buenas noches. Sí, buenas noches. Bienvenido a Debates UBC, su aporte, por favor. Bueno, quiero hacer una pregunta. El voto de opinión, ustedes están confundiendo, o sea, ¿el voto de opinión lo tendrá Gustavo Petro o ustedes están perfumando a un candidato que tiene el voto del miedo? Bueno, muchas gracias por su aporte. Lo primero es que no sé qué se entiende por perfumar a un candidato. La última vez que alguien usó ese término, pues resultó preso por haber hecho alusión a otra cosa. Pero bueno, el punto es no, yo creo que aquí no estamos perfumando ni ensalzando ni a nadie, estamos siendo muy objetivos en unos datos. Pero válida la pregunta, ¿ustedes consideran que el voto de opinión lo puede tener Gustavo Petro? Déjeme, yo digo algo concreto y terminando lo que decía Eri, para la persona que llamó, aquí no se trata de perfumar un candidato, aquí se trata de hablar de que hay unos votos de opinión en consulta por parte de un candidato Iván Duque y por parte de un candidato Gustavo Petro. Cada uno saca lo respectivo, ahí no estamos hablando sobre las cifras, aquí no estamos perfumando nada. Pero en eso sí dejemos claro, el voto de opinión en efecto no se endosa. Pero acuérdense de una cosa, 2014, gana Iván Zuluaga la primera vuelta. ¿Quién es la persona que pone a mover toda la maquinaria de la costa? Germán Vargas Lleras. Bueno, Mario. Bueno, yo creo que también es un poco injusto decir que se está perfumando, no a un candidato. Insisto, si usted me lo pregunta a mí, y yo discrepo un poco con el doctor Santiago, para mí la única persona, el único candidato que tiene etiquete a segunda vuelta se llama Germán Vargas Lleras, ¿no? O sea, porque él tiene la maquinaria, porque él tiene, digamos, clanes muy importantes detrás suyo, que son fieles, que han sido fieles en otros momentos. Yo, de hecho, siento un poco de decepción con unos análisis que se han hecho estos días, casi que descartando a Vargas Lleras como si le regaló pues, a Duque todo el espectro de la derecha, y yo, igual que Andrés, creo que Vargas Lleras todavía tiene demasiado juego. Lo otro es, también es un poco iluso pensar que Gustavo Petro no tiene maquinarias. O sea, él tiene, digamos, voto de opinión, él tiene voto de miedo, él es un gran orador, igual que Germán Vargas Lleras. Yo creo que cuando lleguen los debates también va a haber un juego importante ahí. En el 2010, ¿no? Cuando estaban Germán Vargas Lleras, Gustavo Petro, Rafael Pardo, Juan Manuel Santos, prácticamente del centro a la izquierda todo el mundo había dicho que Gustavo Petro había ganado. Del centro a la derecha todo el mundo había dicho que Germán Vargas Lleras. Es decir, tenemos dos gallos muy interesantes que tienen maquinaria, Petro también la tiene, digamos, no es que no la tenga, que tienen retórica y que tienen obviamente un bagaje muy importante. Entonces yo creo que no es simplemente, o sea, Oiga, pero reducirlo al ¿usted ve voto de opinión. posible, Mario, una segunda vuelta Petro-Vargas Lleras? Posible, doctor, en el sentido en que es que usted ve que Iván Duque se está moviendo de la izquierda un poco más marcada a la centroizquierda con Marta Lucía. ¿Iván Duque? Iván Duque con Marta Lucía. ¿De la izquierda a la centroizquierda? No, perdón, de la derecha. Perdón. Estaba pensando mucho en Pero Petro. qué lapsus. Estaba pensando mucho en Petro. Sáquese la izquierda un ratico en la cabeza. Mario sí puede estar perfumando a Petro. No. Insisto, de hecho insisto. O sea, yo a Petro no lo veo en segunda vuelta. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo lo que estoy viendo como tendencia es que Iván Duque se está moviendo de una derecha más marcada a una derecha un poco más moderada con Marta Lucía.
Estoy viendo que Germán Vargas Lleras está pasando de una derecha, digamos, derecha normal a una derecha un poco más marcada con Juan Carlos Pinzón. Juan Carlos Pinzón tiene una ascendencia en el estamento militar impresionante. A mí me parece que un candidato subvalorado en estas primeras vueltas fue él, porque yo creo que no hay ministro de defensa más popular, y digamos, yo lo he consultado con varios miembros de la fuerza pública, es Juan Carlos Pinzón. Entonces, pero fue el ministro de defensa de La Habana. Eso sí tiene que estar claro. Pero usted pregunta en el estamento, doctor. En el estamento es, digamos, como alguien diferente a Marta Lucía, que salió con una muy buena fama del ministerio. Y obviamente, lo hemos dicho, los militares no votan, pero las familias sí. Es decir, ellos pueden mover muchos votos y mucha opinión en ese sentido. Entonces, ¿cuál es mi argumento? Que entre Vargas Lleras e Iván Duque se están robando votos de la derecha, mientras que Petro tiene el camino allanado de la izquierda. La pregunta sería, si es cierto que en Colombia la derecha tiene mucha mayor representación política que la izquierda, eso, digamos, no es una mentira para nadie. La pregunta es si lo duplica, porque puede pasar lo que pasó en las elecciones de alcaldía cuando Petro fue alcalde, ¿no? O sea, se robaron votos Gina Parodi, Enrique Peñalosa, y Petro terminó siendo alcalde. ¿Qué es lo que ocurre que es diferente? El balotaje, que lo heredamos de los sistemas políticos franceses, ¿no? Esa segunda vuelta, donde seguramente Petro pues no ganará, es bastante poco probable que sea. Seguramente Vargas Lleras le ganaría a Petro, o Duque le ganaría a Petro, o Fajardo, pues sería muy claro. Pero el único punto es posible que Gustavo Petro se cuele a segunda vuelta. Es bastante posible, o sea, no es para descartar esta candidatura. Bueno, Diego, ¿usted qué opina? Bien, yo considero que el voto de Duque no es suficiente si no galvaniza alianzas políticas. Y esto quedó demostrado en razón a que finalmente Álvaro Uribe, su gran, digamos, maestro, realmente no fue el gran elector que se esperaba en las elecciones al Congreso. Y viéndolo desde una mirada, digamos, retrospectiva, los últimos 16 años, el país pues ha girado en torno a la centro derecha. Y de alguna forma el alter ego de la centro derecha efectivamente es el expresidente Álvaro Uribe, pero también se ve como un espejo el candidato Germán Vargas, que tiene ese mismo tono, ese mismo estilo y esas mismas posiciones ideológicas. Y con respecto a Petro, o sea, yo considero que es un candidato débil en razón a que él polariza aún a su mismo espectro ideológico, como quedó demostrado el día de hoy, donde buena parte del electorado que sumaría para una posible primera vuelta no lo va a tener, porque los votos de Carlos Caicedo efectivamente ya son, digamos, votos perdidos. Bueno, tenemos una pregunta vía WhatsApp desde San Marcos, Sucre. Nos pregunta Andrés Salcedo, ¿qué otra fuerza política distinta al Centro Democrático y a una facción del Partido Conservador está con Duque hoy? Es la pregunta que nos hace. ¿Ustedes qué opinan? ¿No hay opiniones? ¿No saben? A ver, yo nuevamente repito lo que hablábamos de la endogamia política que tiene Iván Duque dentro del Centro Democrático. Es decir, sí, claro, lo apoya Marta Lucía Ramírez, que es tan solo una pequeña disidencia del Partido Conservador liderada por Andrés Pastrana, y claramente Alejandro Ordóñez. Pero eso me refería yo a que Iván Duque tiene claro que su nicho está en el Centro Democrático. Y bien lo decía Mario de la pasada, de pronto de una derecha más radical, si se quiere, a una derecha mucho más centro. Y eso es normal, digamos, todos como politólogos entendemos el votante de intermedio, y nosotros tenemos que pasar del péndulo de afinar las primarias a ir conquistando unos votos de centro. Pero en ese sentido, digamos, vuelvo y refiero, Vargas Lleras en eso no tiene reparo, él va y busca por todo lado. Entonces, una fuerza adicional que tenga Iván Duque hoy en día no la tiene. Ahora yo sí quiero señalar también que ese complemento, además de los conservadores y todo el espectro del uribismo, pues obviamente está en el partido de la U. El partido de la U también ha mostrado cierta cercanía o ha mostrado cierto interés en hacer parte de esta campaña de Iván Duque. Claro, hay que ver que no solamente se ganan las elecciones con las alianzas de partidos, sino también ese voto de opinión que está de fondo, que como se señalaba anteriormente, también es definitivo. Y creo que eso es lo que muestran un poco las encuestas recientemente. Claro, es como lo reitero, pues estamos en un proceso, en un momento postelectoral, pero efectivamente esos escenarios de alianzas todavía no están definidos. Creo yo que si el partido de la U
podría ser, en la medida en que se posicione Iván Duque en la contienda, el partido de la U va a ser definitivo ahí. Yo qué pena lo interrumpo, pero yo realmente no veo al partido de la U apoyando a Iván Duque. Claro, el partido de la U, como cualquier partido sin candidato, se vende. O sea, usted no ve a Duque levantando la mano con Roy Barreras. Yo no veo a Duque levantando la mano. Esa moto sería chévere, yo la quería, sí sería. Pero ¿de dónde viene Roy Barreras? De la U. O sea, Roy Barreras también es ahí mirarlo también de cómo estas alianzas pueden variar y pueden cambiar constantemente, que efectivamente lo hacen. Pero el partido de la U, creo yo que ahorita en este momento se está inclinando más por una candidatura del Centro Democrático que por la de Germán Vargas. La política es dinámica, pero a veces no tan descarada. Pero mire, yo hago esta reflexión. En el año 2002, Álvaro Uribe ya empezaba a puntear en las encuestas. En las elecciones de marzo, el Partido Conservador logra con sus movimientos afines cerca de 30 senadores en total, incluido Alas Equipo Colombia. Y en ese momento, el entonces presidente del Directorio Nacional, Carlos Holguín Sardi, hoy uno de los jefes de debate del grupo Marta Lucía Ramírez, decide que definitivamente con el apoyo del Partido Conservador el presidente Uribe gana en primera vuelta. Y empieza a ser también jefe de debate del entonces candidato a la presidencia Álvaro Uribe Vélez y ganan en primera vuelta con el 53% de los votos. La pregunta que yo les hago, en caso de que se concrete una y única y exclusiva alianza del Centro Democrático con el Partido Conservador, así como se hizo en el año 2002, ¿ustedes consideran que tendrían suficiente fuerza para ganar en primera vuelta? Yo creo que ahí faltaría el Partido Liberal. El Partido Liberal también es definitivo, o sea, no solamente una alianza en concreto Centro Democrático, Partido Conservador definiría a Iván Duque como presidente. Creo que hay que buscar, o ellos tienen que buscar una amalgama mucho más amplia. Pero ahí también, por ejemplo, el Partido Liberal juega un papel definitivo. O sea, además de los conservadores, creo que el liberalismo también, porque este país de todos modos tiene una tradición muy fuerte, afianzada institucionalmente en el liberalismo. Hay que señalar que muchos escenarios, incluso hay algunas... Iván Duque es de origen liberal, y su papá fue exministro liberal, entonces, registrador liberal. Hay que ver esas tradiciones que se tienen. Yo creo que también, además del conservatismo, el liberalismo, los dos partidos tradicionales en Colombia, también en esta contienda van a ser definitivos. Porque es que miren, el partido de la U, entonces dice el partido de la U puede estarse inclinando por Duque unas facciones, también unas facciones del Partido Conservador. Yo creo que hay pues muchas facciones del partido de la U que ya están con Vargas Lleras, como hay muchas facciones del Partido Conservador que también ya están con Vargas Lleras y otras pues están inclinándose por Duque. Yo toda esa amalgama de colores que estoy viendo me genera pues profunda inquietud. Digamos que si el partido de la U cierra filas con Vargas Lleras y el Partido Conservador cierra filas con Iván Duque, eso podría ser la segunda vuelta presidencial. ¿Ustedes cómo la ven? Me responden después de la pausa. Ya volvemos aquí a Debates UGC. Bueno, ya se nos está volviendo costumbre aquí en Debates UGC que una vez estamos fuera del aire empieza el debate. Quiero decirles a ustedes, estimados profesores, el debate es para hacerlo al aire, no por fuera de cámaras. Ya Andrés Bernal le estaba diciendo a Eder, no, en la política pues hay uno que otro vendido, pero no tantos. ¿Cómo era, profesor Bernal? Aquí, al aire, al aire. No, yo sí creo que, digamos, bajo el cliché colombiano, la política es dinámica, pero tampoco hay que ser descarados. Yo realmente no veo a Roy Barreras de la mano de Alejandro Ordóñez y Iván Duque izándose hacia la presidencia. Quizás de pronto esas tres figuras públicas no, pero acá el país se inclina y las fuerzas políticas se inclinan por quien más esté posicionado en las encuestas. Eso es algo que se demuestra históricamente. Claro, y además nosotros que somos politólogos, desde la teoría de la elección racional, es evidente, uno tiende a estar con el que va a ganar porque es donde siente que va a obtener más beneficios, más partidas presupuestales, va a lograr sostener de alguna manera la maquinaria burocrática que ya tiene. Luego, yo no descarto que algunas facciones en la U, en los conservadores o en el mismo Partido Liberal, es que no se nos puede olvidar a nosotros
todo el proceso en su momento que armó el Partido Liberal, por ejemplo, contra Víctor Renán Barco, por haber apoyado a Álvaro Uribe, ¿se acuerdan? Sí, claro. Los demás se retiraron y quedaron en el partido de la U, otros se fueron para Cambio Radical, Víctor Renán se quedó ahí, enfrentó el comité de ética, estuvo en su partido, etcétera, etcétera. Luego tampoco hay que descartar que haya facciones liberales que decidan migrar hacia Duque. De las únicas peleas que yo veo que se han reconciliado es Álvaro Uribe y Fabio Valencia Cosio, pero yo nuevamente no veo a Alejandro Ordóñez de la mano de Roy Barreras. Ni de Benet. Sí, o sea, yo considero que a nivel partidista no podemos ubicar bloques homogéneos. O sea, en su interior hay distintas posiciones que de alguna forma están identificadas territorial y con varones de manera específica. Por lo tanto, la definición de con quién se va el Partido Conservador, el Partido de la U, el Partido Liberal, está en función de armar esas alianzas al interior del partido por parte de Germán Vargas o por parte de Iván Duque. O sea, no son bloques homogéneos. ¿Usted está de acuerdo con eso, Mario? Pero yo creo que no son homogéneos, pero arrastran. Es decir, el Partido Conservador fue parte de la Unidad Nacional, ¿no? O sea, cuando obviamente había congresistas que no querían hacer parte de eso. Yo creo que por eso, pensando en esos partidos pivotales, como dice el rector, ¿no? Que yo diría Partido Liberal, Partido de la U, Partido Conservador, tal vez una figura menos polarizante y de mucho mejor manejo de la manzanilla perfumada, ¿no? De hecho, me acordaba del tema del perfumar, ¿no? El manzanillo perfumado, le decía Álvaro Uribe, Germán Vargas Lleras, podría tener más chance de cooptar ese tipo de partidos, ¿no? Yo incluso creo que por el lado peñalosista... A Germán Barón Cotrino. Germán Barón Cotrino, cuando era representante de la Cámara de Bogotá. Bueno, pero igual. Igual la manzanilla, yo creo que es innegable que la manzanilla de Vargas Lleras es impresionante. Y al no polarizar y al tener un manejo, digamos, unas relaciones cordiales con ciertos partidos, incluidos los partidos uribistas, yo pensaría, ni siquiera descartaría que haya sectores del Partido Verde que podrían simpatizar con Germán Vargas Lleras, sobre todo los que son más afines al alcalde Peñalosa. Entonces, pensando en ese juego de los partidos pivotales, yo veo un mejor juego para Vargas Lleras que para Iván Duque, por eso, insisto, Vargas Lleras podría ser un candidato más claro para mí, digamos, en segunda vuelta que Iván Duque. Oiga, una opinión personal. Iván Duque ha dicho que él llega a acuerdos programáticos y no burocráticos. Germán Vargas Lleras ha evitado pronunciarse. Pero lo que uno sí ve, por ejemplo, en la lista del Partido Conservador, que para mí, ustedes dirán que es que yo soy conservador, pero más allá de eso, el punto es, siento que el Partido Conservador es el gran partido pivotal si logra estar unido. Y estaba revisando ahora los 15 senadores elegidos y ahí hicieron parte de la Unidad Nacional. Es decir, los que en algún momento se apartaron de eso, como por ejemplo Juan Manuel Corzo, que se aparta en un momento y demás, no fueron reelegidos. De tal manera que ahí sí hay una tendencia, como decía Roberto Gerlain le decía a uno, hombre, uno con el gobierno no pelea, no importa quién esté en el gobierno. Esa es una posición que ese partido, para mí, lamentablemente, y lo digo con toda claridad, lamentablemente ha tenido claro, no pelear con ningún gobierno para mantener unas cuotas burocráticas y así mantener unas maquineras aceitadas que le garanticen una permanencia en el Congreso de la República, sin importar si tienen o no tienen candidato a la presidencia. Pero se nos está acabando el tiempo, entonces les propongo una cosa. Voy a preguntarles a cada uno para que en 10 segundos me digan qué candidatos pasan a segunda vuelta y quién gana la segunda vuelta. Y voy a empezar por usted, Diego. ¿Qué candidatos pasan a segunda vuelta y quién gana la segunda vuelta? Sí, efectivamente, son los candidatos Germán Vargas, Iván Duque. Gana en segunda vuelta Germán Vargas. Eder. Bueno, yo me inclino mucho por las encuestas, por la consulta. Segunda vuelta, Petro, Iván Duque. Y gana, evidentemente, Iván Duque. Mario. Mi segunda vuelta es Germán Vargas Lleras y Petro, gana Germán Vargas Lleras. Andrés Bernal. Germán Vargas Lleras e Iván Duque. Y quien gane, si no me atrevo todavía a decir. Pero atrévase, porque todos han cumplido, atrévase. Iván Duque, Vargas Lleras, ¿quién gana? Germán Vargas Lleras. Germán Vargas Lleras. Y para mí, me queda invitarlos a que el próximo martes a las 8 de la noche nos volvamos a ver aquí en Debates UGC. No olviden, mañana miércoles, 8 de la noche aquí, en Telamiga Internacional, un café con Galat. Como siempre, que se haga la voluntad de Dios y que la Santísima Virgen siempre esté con nosotros. Muy buenas noches.